Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Vamos a glorificar el nombre de nuestro bendito Salvador esta tarde. A eso hemos venido a este lugar. Amén. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vámonos a uno de los profetas mayores. Vámonos al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 22 al 27 y cuando usted lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Bendecimos también los amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Que Dios me les bendiga por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Ezequiel capítulo 3 versículos del 22 al 27. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. 27. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Inclinemos nuestro rostro, pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Decimos la vida de cada uno de los hermanos que esta tarde están presentes en este lugar. Que Dios bendiga sus vidas, al igual que aquellos que escuchan a través de este sonido y a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y que esta palabra edifique su vida. Ahora, Padre Santo, pido que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, ustedes ven ahí que tiene un título ahí que dice: el profeta mudo. Ahora, ¿por qué Dios quiso poner mudo a Ezequiel? El profeta mudo fue en ese momento Ezequiel, porque Dios muchas veces hizo señales de esa forma, haciendo quedar mudo a muchos. Entre ellos puedo mencionar a Zacarías, el profeta Zacarías, también un sacerdote, que cuando el anuncio del ángel Gabriel de parte de Dios a Zacarías de que la esposa iba a tener, Elizabeth, un hijo, Zacarías no creyó y entró en él duda, como muchas veces en cada uno de nosotros hay duda en lo que Dios puede hacer en su vida y en la mía. Entonces Zacarías vino y le preguntó al ángel Gabriel: ¿qué señal habrá cuando eso acontezca? Estando ministrando un sacerdote y aún dudaba. ¿Qué quiere decir eso? Incluso sacerdotes, predicadores, pastores aún pueden estar predicando, pero la duda puede estar en su corazón, al igual que a ustedes y a mí.
Entonces ese sacerdote llamado Zacarías, que era uno de los profetas, dudó. Y por haber dudado, le habló Dios y le dijo: la señal que verás es de que quedarás mudo. No hablarás hasta que esto acontezca. Y efectivamente así fue. Pasaron los 6 meses. A los 6 meses dio a luz Elizabeth y ahí Zacarías volvió. Ahí él mismo dio la gloria a Dios porque Dios había hecho esa cosa con él. Eso está allá en Lucas capítulo 1, si usted lo quiere leer. Ahí habla sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Y Zacarías dice de que debido a la incredulidad es que Dios le hizo tal cosa. Ahora, ¿qué cosa puede hacer Dios con usted y conmigo? Si nosotros dudamos, si somos incrédulos a la palabra o a la promesa que Dios nos ha dado. Dios puede hacer muchas cosas, pero no debemos de dudar, porque la duda del diablo es pecado. Entonces, por eso es que Dios mandaba esas señales incluso a los profetas y sacerdotes, porque por eso les digo que Zacarías era un profeta, era un sacerdote, al igual que aquí Ezequiel era un sacerdote. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde, de cómo Dios manda a Zacarías, ahora no porque él sea desobediente, sino porque el desobediente es el pueblo de Israel, y como él era un sacerdote, era un profeta, él tenía que ministrarle al pueblo. Y muchas veces Dios usaba a los profetas con simulacros, o sea, simbolizando lo que iba a pasar. Cuando Ezequiel quedó mudo fue porque el rebelde fue el pueblo, no fue Ezequiel, sino así le dijo: así va a estar el pueblo, sin palabra de Dios. Porque Ezequiel era profeta, él profetizaba, predicaba la palabra y era sacerdote. Entonces Dios le mandó a que quedara mudo, que se fuera a encerrar, le dijo, y vas a quedar mudo. Tengamos cuidado, hermanos, porque no nos vayan a mandar Dios a encerrar a nosotros y ya no va a haber palabra de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel, simbolizando Ezequiel. Se fue a encerrar y allí dice que le iban a atar de cuerda. Iba a quedar mudo porque Dios iba a cerrar la boca, iba a pegar su lengua al paladar. Y así no se puede hablar, porque para hablar necesitamos que la lengua esté despegada. Así que eso le pasó a Ezequiel. Así que tengamos en cuenta todo esto que Dios hizo con grandes hombres de Dios. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? ¿Por qué no nos puede pasar algo extraño para nosotros, una enfermedad, si no queremos oír y entender la palabra? Iniciamos ahí en el versículo 22 del capítulo 3. Amado amigo que está a través de las redes, si usted tiene la palabra de Dios en sus manos, también busque ahí el capítulo 3 y versículo 22 del libro de Ezequiel. Dice ahí el versículo 22: vino ahí la mano de Jehová sobre mí. Ahí no dice vino palabra, como en muchas veces dice vino palabra de Jehová a mí diciendo, como habló a Ezequiel, como habló Jeremías a Isaías. Ahora está hablando que lo que vino fue la mano de Jehová actuando sobre Ezequiel. Eso es lo que habla ahí en el versículo 22. Dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, ¿cómo le dijo? Levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. ¿A dónde le iba a hablar? En el campo de batalla, en el campo donde está el mundo y hay que predicarle. Allí lo llamó Dios. Entonces, ¿a dónde le puede decir Dios a usted levántese y vaya a otro lado? O vaya a predicar a otro lado, así como le dijo a Jonás: ve a Nínive, porque ese pueblo necesita salvarse. Pero no obedeció también Jonás.
Se fue para otro lado, para una ciudad llamada Tarsis. Pero como el plan de Dios se cumple, al final tuvo que hacer lo que Dios decía. Usted y yo al final tenemos que obedecer la palabra, aunque no queramos. Porque estamos aquí porque Dios nos mandó esta noche o esta tarde. Amén. Porque nosotros de nuestra parte hubiéramos preferido quedarnos en la casa, viendo quizás películas, partidos, novelas, Café. o durmiendo. Voy a descansar hoy es domingo. Pero ¿y qué mejor descanso en las manos de Dios? Amén, gloria al Señor. La gloria es para Dios. Porque eso hemos escogido esta tarde. No quedarnos obedeciéndole al enemigo, porque el que le dice a usted y a mí, no, hombre, hoy no vaya. Yo le dije al hermano, hoy tal vez no venga, voy a hacer un trabajo. Dios permitió que viniera. Así es que si Dios permitió, no era para cerrar mi boca, así como se la cerró a Ezequiel, sino para abrirla y predicar la palabra. Sigamos ahí. Entonces dice que la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Entonces le dijo, levántate. ¿Cómo estaba? Sentado, acostado, a ver, pero la cosa es que le dijo, levántate. ¿Cómo estamos en la casa nosotros cuando no queremos venir? Sentados o acostados, o en el sillón cómodo ahí. La comodidad lo entretiene a uno. Más se hace calor o tenemos aire acondicionado, sueño nos da. Entonces la cosa es que aquí el profeta se levantó, él fue obediente. De Dios debemos de ser obedientes a la palabra. Versículo 23 dice, y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Ay, hermano, ¿qué es lo que había aquí? ¿O qué es lo que hay aquí? Palabra de Dios. Eso es lo que le mostró Dios a Ezequiel. Y allí estaba, dice, la gloria de Jehová, la presencia de Dios. Cuando dice la gloria de Jehová se refiere a que usted ve la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Usted la siente. Así es que dice, y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. ¿Qué debe de hacer el hombre delante de Dios? Postrarse delante de Él. ¿Por qué? Enseñar de reverencia, enseñar de humildad. Delante de Dios tenemos que ser humildes, no antiguos. Porque los antiguos no les fue bien. Así vemos los ejemplos de Nabucodonosor. Cuando él se creía grande al decir, esta es la gran Babilonia, cuando hizo la estatua de oro, todos adoran, es como que me estén adorando a mí. Se creyó grande, se creía un Dios. Por eso que Nabucodonosor está simbolizando a veces a Satanás allí en la narración. Entonces Dios dice que tenemos que ser humildes delante de Él. Por eso que eso es lo que hizo el profeta. Dice allí, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. La gloria que Dios mostraba a este sacerdote, a este profeta, ya lo había hecho muchas veces. Por eso dice ahí, la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Retrocedamos ahí atrás en el capítulo 1 y veamos el versículo 3, capítulo 1 de Ezequiel, ahí mismo, donde habla de la gloria que vio junto al río Quebar. Leamos el versículo 3 y dice, vino palabra de Jehová al sacerdote. Aquí dice vino palabra al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Así es. Entonces ya le había hablado junto al río, y por eso que él habla de cómo la gloria que había visto junto al río Quebar. Allí está explicando el profeta que es la misma gloria que ahora Dios le está anunciando. Versículo 24 dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Lo puso firme. No, porque él no estaba firme, él estaba casi desmayado. Pero él lo firmó en posición de adoración. Dice ahí, entonces entró el Espíritu en mí
y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, ¿qué le dijo? Entra y enciérrate dentro de tu casa. Ahí estaba. Es similar a lo que Mateo allá en el capítulo 6 habla sobre la oración. De que usted o yo, o en aquel tiempo los discípulos, o en la multitud que creía en Cristo le decía, cierra la puerta, entra en tu aposento y allí Dios sabe lo que necesitas y Dios te lo va a proveer. Y ahí le dijo, ora de esta manera, y le dijo, Padre nuestro, la oración universal. Así es que así le dijo a Ezequiel y le dijo, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Allí lo quería tener encerrado. ¿Por qué? Porque como sabemos que el sacerdote y profeta Ezequiel predicaba la palabra donde quiera que andaba, porque esa era la misión que Dios le había dado, ahora viene y lo va a encerrar. ¿Para qué? Para que ya no predique. Por eso es que ahí tiene el tema del profeta mudo, porque él quiere callar la voz. ¿Quién quiere callar la voz? Dios. Porque ¿de quién se predica? De Dios. Entonces viene y lo va a encerrar y le dice, vale, ahí te vas a estar. Veamos, eso es lo que dice ahí. Dice, y enciérrate dentro de tu casa. Versículo 25 dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán o te atarán, y no saldrás entre ellos. Ya no va a predicar. Por eso tiene el título ese del profeta mudo, porque te vas a estar callado, ya no habrá palabras, porque yo ya no voy a permitir que predique. Eso es lo que le está diciendo al profeta, de que le va a pasar al pueblo, que ya no va a oír la voz de Dios. Y qué triste que usted y yo, después de mucho tiempo haber conocido la palabra y ahora ya no queremos oírla, o Dios ya no permite que la oigamos. Pero de todas maneras nosotros ya oímos, ya entendimos y ya sabemos qué es lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Así es que igual del pueblo de Israel, ya Dios le había mandado mandamientos para que él entendiera y siguieran los estatutos que Dios les había dado, para que fuera un pueblo diferente, que no fueran igual que los demás. Así es que dice allí, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrá entre ellos. Y ya no iba a salir, ¿por qué? Porque ya estaba también encerrado en la casa, porque eso es lo que dice el versículo 24, entra y enciérrate dentro de tu casa. Ya encerrado, él iba a estar amarrado, y no solo quizás de las manos o de los pies, sino dice que también mudo. Avancemos ahí para que veamos a dónde es que dice que iba a quedar mudo. Versículo 26 dice, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar. Ahí está. De cómo Dios puede dejarlo a usted y a mí mudo también. Imagínense sin hablar. ¿Cuántos han quedado mudos alguna vez? Quizás por la garganta o algo. Cuesta. Imagínense ahora ya la lengua pegada. No es tan fácil. Así es que, pero aquí Dios estaba simbolizando que el pueblo estaría en silencio, que no habría más palabras. Quizás el pueblo, algunos estaban necesitando palabras, pero otros daban gracias a Dios, igual que el pueblo de Dios en este tiempo de pandemia. Muchos estábamos cómodos en la casa y muchas veces necesitábamos palabras y muchos buscábamos, pero había bastante en las redes sociales había bastante palabras. Así es que muchos de los pastores de las iglesias antes también transmitieron, no dejaron de predicar. Así es que la palabra ahí estaba, pero aquí Dios le manda a pegar la lengua al paladar al profeta. Si usted no quiere que le pase lo mismo que al profeta, usted oiga la palabra, obedezca la palabra. De eso se trata, porque este pueblo, el que les alimentaba la fe con la palabra era Ezequiel. Pero como ellos no entendían, ellos eran rebeldes, como muchos de nosotros somos rebeldes a veces al mandato de Dios, vino y le dijo, así le va a pasar a este pueblo. Voy a cerrar su boca. Allí está donde dice que haré que se pegue tu lengua a tu paladar.
y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende. ¿Qué es lo que hace la palabra? Reprender con la palabra, corregir, instruir, dice en justicia, dice Timoteo, enseñar. Eso es lo que dice Timoteo, que la palabra es útil para redarguir, para reprender, para instruir en justicia. Entonces este pueblo ya no recibió esa instrucción. ¿Por qué? Porque el profeta por un tiempo Dios le dijo, vaya, hoy no vas a hablar hasta que yo te diga. Entonces por eso les digo que nosotros, queramos o no queramos, tenemos que obedecer la voz de Dios. Porque cuando Él dice una palabra, la cumple. Por eso les digo, mandó a Jonás, él no quiso ir, dijo, me voy para otro lado. ¿Y qué pasó? Tuvo que sufrir. Y usted y yo no queremos sufrir, obedezcamos de una vez. Por eso no hay que rendirnos, hay que luchar y hay que confiar que la prueba que tenemos o la aflicción no va a durar todo el tiempo. Un día Dios va a tener misericordia de usted o de mí. Y ahí esa prueba va a terminar. Así es que aquí me dio esta prueba al profeta, porque como les digo, muchas veces Dios actuaba sobre los profetas en simbolismo. Por eso aquí, en otra palabra más atrás, ahí, en el 2 creo, y el 3, le dice que se coma el rollo de la palabra. Ahora le está diciendo, ahora vas a quedar mudo. Y así simbolizaba el pueblo. Por eso hay muchas profecías ahí sobre el yugo, sobre el árbol de almendro, quizás en Jeremías. Con muchos de los profetas Dios actúa de esa forma. Vas a actuar así, aunque incluso a Ezequiel mismo le dice de que tu mujer va a morir y así va a morir el pueblo, y no la vas a enlutar, no va a haber luto, no va a haber dolor, no la estés ahí velando. Eso es lo que dice. Si ustedes leen el libro de los profetas, creo que en Ezequiel, a él le manda, tu esposa va a morir, y no la vayas a endechar, porque este pueblo así va a sufrir. Es otro simbolismo de que no tenían que lamentarse después. Por eso es que ahora en vida es cuando debemos de hacer lo que vamos a hacer, darle gracias a Dios por lo que tenemos. Amén. Y apreciarlo, porque después lo vamos a necesitar o a lamentar. Sí lamentamos muchas cosas. Por eso es que hay un dicho que así dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Amén. Entonces cuando usted lo tiene, aprecie. Aprecia a su esposo o su esposa. ¿Por qué? Porque oye, cuando muchas veces nos aburrimos. Ve aburrido. Pero y a la hora que pasa, ahí está el lamento, el lloro. Eso no debemos de llegar. A eso es lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel, que cuando ya no hubiera palabra, ahí iban a lamentar, ahí me iban a necesitar. Entonces eso es lo que dice ahí: quedarás mudo y no serás a estos varón que reprende, porque son casa rebelde. No seamos rebeldes a la palabra, seamos obedientes. Amén. Porque Dios manda obediencia. Porque Él vino pidiendo obediencia desde que dio los estatutos o mandamientos al pueblo de Israel, desde que los sacó de Egipto y los llevó al Sinaí. Pero ellos desde ahí empezaron a ser rebeldes. ¿Por qué? Porque vieron que Moisés estaba hablando con Dios y dijeron: no, nunca viene. Pasó el tiempo y dijeron: a ver qué le pasó, que ya se murió. Muchas veces así pensaban. Y empezaron a adorar el becerro de oro, a hacer un becerro. Incluso el mismo sacerdote Aarón les ayudó, porque a él lo eligieron. Todos los israelitas dijeron: vas a ser el sacerdote nuestro, hacernos ese becerro, que se va a hacer nuestro Dios. Eso es lo que dijeron. Por eso cuando Moisés descendió de hablar con Dios y traía las tablas, dijo: a este pueblo no es digno de recibir los mandatos de Dios, de recibir la ley que Dios quería darle al pueblo, y la quebró. Así es que no permitamos que Dios actúe sobre nosotros de alguna forma para poder entender y obedecer la palabra. Terminemos ahí en el versículo 27, dice: mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca. Vaya, ahí está. ¿Cuándo la va a abrir? ¿Cuándo va a obedecer usted? Cuando Dios haya hablado.
entonces es que usted va a hablar. Pero si Dios le dice callar, obedezcamos. Porque si Dios nos dice callarte es porque hay un plan de Dios. Y usted no, y yo no vamos a alterar el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto como Él lo ha diseñado. Los planes de los hombres son imperfectos. Por eso muchas construcciones, muchos edificios se caen. Porque el hombre no es perfecto, el hombre más de algo se equivoca. Pero Dios no, y si Dios habla, entonces hay que oír. Y Dios muchas veces nos habla, ya sea por muchas formas. Sigamos ahí, dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere o no quiera oír, que no oiga. Amén. Entonces se está dando esa libertad que si usted quiere, oiga, si no, ahí queda la necedad. El que quiera oír, que oiga. Eso es lo que está diciendo. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. ¿Qué quiere decir? A mí me da igual. ¿Quién es el afectado? Dice un dicho por ahí que veo a veces en los carros, de que el hombre sin Dios no es nada. Pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo, su poder es el mismo, su misericordia es el mismo, su poder es lo mismo. Pero ¿a quién le hace falta el poder de Dios o la misericordia? A ustedes. Y por eso le clamamos a Dios y por eso venimos, para que Dios tenga misericordia. Porque si no, nos terminamos. Así es que por eso es que dice, el que quiera oír, que voy. Y el que no quiera, no oiga. ¿Por qué? Porque yo ya sé de que no oyen porque son rebeldes. Eso es lo que dice Iba, porque casa rebelde son. Y usted y yo, hermano, no somos casa rebelde. Nosotros hemos creído en Dios y debemos de tener obediencia delante de Dios. Porque eso es lo que Él demanda. Y si no queremos ser obedientes, entonces va a actuar de esta forma, como estoy, que dice que. Y yo voy a decir la palabra, pero el que la quiera oír, que la oiga, el que no, no la cumpla. Así es que seamos obedientes para que Dios no nos haga algo que nos vaya a afectar en nuestra vida y vayamos a padecer después alguna enfermedad, algún dolor y no sabemos ni por qué. Hasta que después tal vez nos cae o Dios nos habla y nos dice, no te acordás que desobedeciste a lo que Él te dijo. Así habla Dios muchas veces. La gloria y la honra es para Dios. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da o que nos dio esta noche, Señor, de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por ese privilegio tan grande de poder exaltar y glorificar su nombre, por esa palabra que habló a su pueblo en aquel tiempo, al pueblo de Israel, con ese simbolismo del profeta Ezequiel, de pegar su paladar con la lengua para que no hablara, para simbolizar que ese pueblo quedaría sin oír esa palabra porque no habría quien hablar. Porque ya el profeta ya no habló, porque estaba encerrado, porque Dios lo mandó ahí. Ahora, Señor, le damos gracias porque usted nos está abriendo los ojos y nos está hablando a nuestra vida. Y nosotros, Señor, queremos ser obedientes como usted y a su palabra, Padre Santo. Gracias por ese privilegio de poder entender esa palabra, de poder ministrar a este pueblo, Padre Santo, para tu honra y para tu gloria. Ahora vamos a orar por aquellos que no han reconocido a Cristo y que quizás están por las redes sociales o a través de este sonido. Si usted, mi amado amigo o oyente, que nos sintoniza a través de las redes sociales, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, hoy es cuando usted puede recibir. Usted puede tener esa esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Por eso, ahora si usted quiere recibirle, usted puede hacer repitiendo esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por recibir a Cristo, mi amado amigo, si no lo has recibido. Y ahora le pedimos a nuestro Dios que nos lleve
en el hueco de su mano y con su bendición, que nos lleve en paz a nuestra casa. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén.